estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el estado de bienestar. Entonces empezamos. Este estado de bienestar es aquel que los gobiernos deben suministrar ¿a quiénes? A el bienestar a sus ciudadanos. Entonces, ese estado de bienestar debe ser, ya dijimos, garantizado por el gobierno, empezando desde la rama ejecutiva, que pues sería el presidente, ¿verdad? Entonces, ese bienestar debe ser garantizado desde el momento en que se nace hasta el momento en que se muere. Entonces, lo que quiere decir este estado de bienestar o lo que busca, su objetivo principal es velar por una existencia digna, porque los ciudadanos colombianos, en el caso de nuestro país, tengan una existencia digna. ¿Y cómo van a tener una existencia digna? Por medio de la educación, de la vivienda, la salud, la pensión, los subsidios, los empleos que tiene que brindar ¿quién? El gobierno. O sea, que ellos deben brindar esa educación gratuita. La vivienda muchas veces no tiene que ser, digamos, gratuita totalmente, sino que de cierta manera debe ayudar a aquellas personas más vulnerables para que puedan tener una vivienda digna. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos colombianos tenemos derecho a una vivienda. Entonces, digamos que estos derechos aplican de cierto modo más rápidamente a los más vulnerables. Digamos que los que no necesitan tanto apoyo del Estado, entonces aplican solamente en algunos casos. Por ejemplo, la educación gratuita. La educación gratuita no muchos la necesitan. En el caso del Colegio San Juan Bosco, que es un colegio privado, sería la educación privada, ¿cierto? O sea, que no sería un derecho que le están brindando el Estado o el gobierno como tal, sino que se lo brindan sus padres por medio de un empleo, por ejemplo. Pero ese empleo, de cierto modo, es garantizado por el Estado, por el gobierno. Entonces el gobierno busca que, por ejemplo, estas personas más vulnerables, recordémoslo, personas vulnerables puedan tener esta vida digna, una existencia digna. Entonces, también ayudando a estas personas más vulnerables, la economía del país va a mejorar, ¿cierto? También la sociedad, la cultura, todo. Recuerden que todos, o sea, cada cosa conlleva a todo lo demás. Si estamos hablando de lo económico interviene en lo político, en lo social. Si estamos hablando de lo social interviene en lo político, en lo económico. Todo es como una relación. Entonces, al brindarle a los más vulnerables y pues también a algunos de los, digamos, colombianos no tan vulnerables, la economía sube y el país pues va a subir, ¿cierto? En cuanto a desarrollo, porque recuerden que el desarrollo también es garantizar precisamente que haya una buena educación, que haya una buena vivienda para todos los ciudadanos, que haya una vida digna, una vida que, digamos, merezca ser vivida y que valga la pena vivirla. Las pensiones, la salud es supremamente importante. ¿Por qué? Porque todos estos se convierten en derechos fundamentales. Entonces se convierten en derechos fundamentales. Que deben ser cumplidos y garantizados por esta rama ejecutiva. Entonces, cuando no se da, digamos, que ese derecho, entonces se puede, por ejemplo, apelar a una demanda. ¿Por qué? Porque se está violando mi derecho fundamental, ya sea a la vida, ya sea a una educación o a una vivienda, a un nombre. Tenemos muchos derechos que ciertamente el gobierno debe garantizar. Entonces, ¿esto desde cuándo se da? Ciertamente se da desde que nace el Estado Social de Derecho. Entonces, el Estado
social de derecho es aquel que vela precisamente por estos derechos, porque su palabra lo lleva implícito allí. La palabra social es fundamental en ese Estado que nace, en esa forma de Estado que nace con la Constitución de 1991. Entonces, gracias a ese Estado social de derecho es que empezamos a tener derechos que ciertamente se enfocan en una vida digna. Entonces, se enfocan en una vida digna. ¿Y para quién? Para todos los colombianos. Todos los colombianos. En el caso de Colombia, claramente, porque esto aplica según la Constitución y según las leyes que constituyen un Estado. Recuerden que ese Estado es ese conglomerado de personas donde aplica la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, y pues en algunos casos es diferente. Por ejemplo, acá tenemos que la rama ejecutiva es como de cierta manera la que lleva el gobierno de todo el país. Hay algunos casos donde es la rama legislativa, por ejemplo el Parlamento, pero pues estamos hablando como tal de entonces el bienestar o el estado de bienestar que debe brindar ¿quién? El gobierno colombiano. Entonces les estaba diciendo que estos son los derechos que debe garantizar ese gobierno desde la Constitución de 1991. Ahora bien, en el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia se establece que el bienestar general, acá ya estamos hablando del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades. Entonces la calidad de vida, ¿cierto?, de la población son finalidades sociales del Estado. Entonces estamos hablando de lo social, ¿cierto? Lo social se convierte en un fundamento del Estado colombiano. Ahora es importante también tener en cuenta que este conglomerado social está conformado o tiene como fin la vida digna. Eso es el fin de ese estado de bienestar. ¿Para qué? Para que todos los colombianos tengamos una vida digna. Y este es el estado de bienestar. Muchas gracias. Espero que les haya quedado muy claro y que me haya hecho entender. Un abrazo y que se encuentren muy bien.